Bueno, benvinguts una vegada més a un podcast de Radio Siscar. En aquesta ocasió tenim els alumnes de primer de batxillerat que han estat preparant-se una sèrie d'investigacions al voltant de ciberdelictes. Per això hem estat estudiant una sèrie que tenim en RTV Play. I així tenim, per exemple, Joan Villena. Quina sèrie és esta que hem estat veient? La serie que yo he visto es una que trata sobre criptomonedas y es una red internacional que se dedica a realizar estafas masivas bajo la apariencia de inversión en criptomonedas. Muy bien, se trata de la serie que hay de documentales en RTV Play que se llama Ciberdelitos y la que has visto tú va de estafas con criptomoneda, ¿no? Sí, exacto. Resulta, yo también la he estado viendo, había una plataforma de trabajo online, ¿no? ¿Y cómo captaban a la gente para que hiciera las inversiones en criptomoneda? Pues gente con criptomonedas invitaba a gente a invertir con promesas de gran rentabilidad. Y la gente por miedo a no ganar dinero fácil, invertían y eso era el negocio, pero en verdad no es un negocio real. Solo invierte la gente y con el dinero de las nuevas personas se va dando dinero al dinero, o sea, a las personas de las que ya estaban antes. O sea, es una estafa, lo que se llama un esquema Ponzi, ¿no? Sí, un Ponzi. El esquema Ponzi, para quien no lo conozca, es de un mafioso norteamericano de principios del siglo XX, o sea, de hace ya 100 años que esto existe, y lo que se hace es, como has dicho muy bien, captar inversores que lo hacían en eventos en hoteles de lujo, ¿no? Sí, hacían eventos en hoteles de lujo para que todo pareciera más real. Para que pareciera todo real. Y tú creías que estabas metiendo dinero en cripto, ¿no? Sí. Y te daban grandes rentabilidades, pero lo que hacían era, no lo invertían, en realidad cogían el dinero de, como has dicho, de los nuevos, ¿no? Sí. Te pillaban a ti, tú dabas, por ejemplo, 2.000 euros o 10.000 euros, ¿no? O lo que fuese, lo que quisieras invertir, y ese dinero se lo daban como rentabilidad a los que ya estaban en el esquema, pero de esos 10.000 euros, y por ejemplo les daban 1.000 euros a los veteranos, ellos creían que estaban ganando 1.000 euros, pero los otros 9.000 se los quedaba la mafia, ¿no? Sí. Exactamente cómo funciona el esquema Ponzi. Y ¿han dado algún tipo de estadísticas o casos de éxito policial donde tienes algunos datos por ahí? Yo tengo apuntado que han estafado a 20 personas y en un dinero defraudado de aproximadamente 200.000 euros, más las cifras negras que son gente que no ha denunciado por miedo. Luego he visto yo también algunos casos de éxito en el extranjero, ¿no? Vi un caso en Londres, habían cogido una red donde habían estafado 280 millones de... Sí, habían otras euros. redes internacionales con más éxito, pero no tengo nada apuntado. Luego, también la entrevista la hace una periodista, se llama Esther Paniagua, es la que lleva toda la serie. Entrevista también a alguna persona más, ¿no? Algún abogado, Sí. Algunos expertos. Se entrevista a un abogado de las personas que estaban estafando y al que denuncia principalmente esta estafa. Esta persona pues defendía a los acusados como que la acusación no estaba aprobada, ¿no? Sí, pero claro. bueno, la versión de, digamos, la parte acusada, ¿no? Y luego también vi que se entrevistaba a algún experto en criptomonedas y le preguntaron si se asocia la criptomoneda con la delincuencia en general. Yo creo que no, porque Exacto, es lo que decía, ¿no? sí, que la criptomoneda no es una estafa, sino es una herramienta para invertir y todo, pero no es una estafa como tal. En ese momento es que esa gente era una estafadora, ¿no? Sí, es un medio que han utilizado como estafa, pero la criptomoneda no es una estafa como tal. Bueno, luego explicado también en la serie se explica lo que es el blockchain, que es como un libro contable de transacciones, ¿no? Que es lo que da seguridad al esquema de criptomonedas, ¿no? Los demás, bueno, ¿alguien ha oído hablar más de criptomonedas por ahí? ¿Sabéis lo que es el Bitcoin y tal? Bitcoin u otras criptomonedas que hay por ahí. Bueno, pues son unas inversiones que ahora están de moda. Una forma alternativa de utilizar el dinero a través de Internet, manejar el dinero fuera de lo que son los bancos, ¿no?
Vamos a pasar a otra. Muchas gracias, Joan. Vamos a pasar a otra. Vamos a pasar a otra operación que se comenta en el podcast, que es la operación Chirimata. María, ¿tú has estado viendo este documental? Sí. ¿Qué es lo que nos cuentas? ¿De qué va la operación Chirimata? Pues Chirimata cuenta la desarticulación de la Guardia Civil de una red criminal internacional dedicada a cometer estafas bancarias masivas y al blanqueo de capitales con criptomonedas. Esta estafa se hacía mediante la suplantación de identidad de entidades financieras. Los criminales cogen el control de las cuentas de las víctimas para enviar fondos a cuentas de otros y así ocultar su rastro. En el vídeo no comenta qué pena se hacía a los detenidos, pero la pena máxima por un acceso no autorizado sería de 5 años de prisión y de una estafa informática de 8 años de prisión. Ajá, perfecto. O sea que esto es la legalidad en España, ¿no? ¿Qué has dicho? De 5 a 8 años de prisión por hacer este tipo de actos, ¿no? Sí. Pues vamos a pasar a otro episodio, el de D52, creo que Nayala es la que lo ha preparado. ¿De qué va de qué iba este episodio? Vale, a ver, la idea central del episodio es que, bueno, este delito consiste en el que un hombre quita a, 428 empleados sus sueldos y pues los deja sin sueldo durante un mes. Y él carga todo el dinero a un banco alemán y se trata de unos 700.000 euros, una cosa así. Vale. ¿Cómo consiguió? ¿Hay algunos datos de cómo consiguió acceder a todo esto? La hipótesis de la Guardia Civil es que el atacante consiguió introducirse en los sistemas del ayuntamiento mediante un ataque de fuerza bruta, que consiste en ir como intentar acertando la contraseña. Sí, tirando miles de contraseñas, ¿no? Uh-huh. Y después de conseguirlo, utilizó un malware para modificar y desviar los pagos de las nóminas de los trabajadores pues al banco que él quería. O sea, una vez pudo entrar ahí en los sistemas, ¿no? Buscó el fichero de transferencias, ¿no? Ya pues se lo envió a él y ya se lo Que quedó. hasta donde yo sé, las nóminas normalmente la preparan con una aplicación y generan un fichero, ¿no? Que es el fichero donde dice a tal cuenta se envía tal dinero, a tal cuenta, ¿no? Entonces lo que hizo es manipular ese fichero para que se lo enviasen a él, ¿no? Para que llegaran a su cuenta. ¿Y robó a todos los trabajadores del ayuntamiento? No, a 428. O sea, dejó a unos que sí y otros que no, ¿no? Claro, para que no se notara tanto. Para que no se notara tanto o para que le diese un poco de tiempo, ¿no? A ocultar sus huellas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y pues él recibió 2 años de prisión y una pena de multa. Uh-huh. La manera en la que lo pillaron fueron mirando las direcciones IP, donde una de ellas llevaba a dos alojamientos de turismo, donde el turista pues era en este caso la persona que había robado el dinero. Y se dejó el cargador. Y se ve que le pidió a la secretaria que había allí que se lo enviaran a su casa. Y dando la dirección, pues dio la dirección donde vivía, que era en Reino Unido. Y después de 4 años, porque tardaron 4 años en encontrarlo, lo encontraron porque iba a pasar una frontera en Polonia en 2023 y pues ahí lo pillaron y ya se lo llevaron. O sea, que se dejó un cargador en un hotel o en un alojamiento turístico y a partir de ahí consiguieron relacionarlo. Bueno, un poco de suerte y de colaboración policial, ¿no? También. Porque el robo fue en España. Y el banco alemán también. El robo creo que fue en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en Almería. El delincuente estaba en Reino Unido, en Polonia, iba por ahí por el mundo, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues... Continuamos con Joan. Sí. ¿Tienes la operación Newton, habías dicho? Sí. Explícanos la trama del Newton de qué va. Vale, pues se trata de páginas web de compras online que estafan a la gente, pues ponen como productos muy de buena calidad a precios muy bajos. Y claro, a la gente pues cae porque veía pues falsas reseñas y unos precios tan competitivos que al final pues acaban comprando. ¿Qué tipo de productos? ¿De ropa, deportiva, de cualquier tipo? Sobre todo tecnológicos. Tecnológicos, como móviles y cosas así.
encontraban chollos, ¿no? De teléfonos, ordenadores o Sí, sí. auriculares, cosas así, ¿no? Muy bien. ¿Y por dónde estaba extendida la trama esta? ¿Es por España, por el extranjero? No, por España. Por España En la época de principalmente. la cuarentena, sobre todo. En la época de la cuarentena que nos lanzamos todos a comprar cosas por necesidad, ¿no? Muchas más cosas online. ¿Y tienes datos cómo lo organizaban? ¿Tenían una página web de chollos? ¿Cómo lo montaban? Pues creaban una página, ponían los productos y cuando recibía alguna denuncia, borraba todos los datos y se creaba otra. Se creaba hasta 3 Cuando recibía cierres de la policía o algo, se creaba otras o la persecución policial. denuncias, sí. ¿Y cómo hacían? Dices que falsificaban también las reseñas para quedar siempre bien. ¿Tenían ahí tenían algún tipo de sistema para publicar reseñas falsas? Pues eso no lo sé. ¿Qué más, qué más nos puedes decir? Qué más has investigado? Pues, a ver, sé que se estafaron no sé si en este caso, pero creo que son en todas las páginas web. Hay como una estafa de al menos 1 millón de euros. Suma 1 millón de euros entre todas las estafas que se hicieron. Creo que sí. ¿Y han conseguido capturar a los delincuentes? Sí, al de la operación sí. ¿Al jefe de la operación? ¿Y han hablado de qué condenas le han... No, no ¿Están en juicio? No, creo que no hablaron eso. Bueno, ¿qué más? Ha hablado, se explica cómo se puede uno proteger contra este tipo de delincuencia. Sí, pues hay que saber qué empresa está detrás de esa página, ver el HTTPS, Ajá. Para los pagos. Sí, de dónde es el vendedor, e intentar no hacer bizums porque no se puede recuperar el dinero, y intentar pagar con tarjetas recargables, porque si te estafaran, para que no te quiten todo el dinero. O sea, utilizar una tarjeta de estas, de las que tiene una cantidad de dinero limitado que le pones para hacer la transacción, ¿no? Sí. Para que no la puedan luego reutilizar para hacer más estafas o para robarte haciendo otras compras, ¿no? Sí, pones, yo qué sé, 200 euros y al menos no te quitan... Sí, no es una que tenga un límite de 3.000 euros o todo tu dinero, ¿no? Que puedan ir accediendo a él, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la impresión que te ha dado ¿cómo te diría yo? ¿Cuán inseguros estamos frente a este tipo de delincuentes? Esto un poco también para todos. O sea, ¿creéis que es fácil caer en este tipo de estafas? Pues dicen que cada vez más, porque cada vez hacen como las páginas más realistas. La gente cae más y sobre todo es la gente joven. No es tanto la gente mayor. La gente muy mayor normalmente pues va a tender a seguir comprando pues en las tiendas tradicionales, ¿no? Sí, porque desconfían. Yo por lo menos mis padres desconfían de meter dinero por el móvil, ¿no? Son bastante desconfiados. Y eso quizá les está protegiendo también, ¿no? Sí. Somos nosotros o la gente que estamos más acostumbrada a la tecnología los que somos víctimas más fáciles, ¿no? Sí, porque nos confiamos también. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿alguien quiere añadir alguna cosa más? ¿Nos despedimos aquí? Nos despedimos aquí. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta la próxima. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema, la operación Hive de Colmena, ¿no? Y aquí tenemos a Samuel que nos va a explicar de qué va esta operación. Vale, sí. La operación Hive es considerado el grupo de ransomware más importante hasta la fecha por su caída tan importante mediante una cooperación policial internacional. Pues da a entender que fue bastante intenso, la verdad. El delito consiste básicamente en un ciberataque de ransomware donde los criminales secuestran y encriptan los datos de cualquier organización. Tras la encriptación, los delincuentes dejan una nota de rescate en los archivos y así pues inician como un chantaje, digamos. Piden dinero para descifrar la información, ¿no? Sí, claro. Exigiendo un pago para que la empresa pueda recuperar su información. Más o menos, ¿qué cantidades están pidiéndole a una empresa para recuperar la información? ¿Tienen algunas reglas ellos? A ver, reglas como tal,
no creo que tengan, pero dudo que ataquen a empresas muy grandes, ¿sabes? Porque van más a por empresas un poco más pequeñas. Aquí en España, por lo que vi en las estadísticas, se ha atacado a muchísimas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, 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 sí. Luego también he visto que hay otro tipo de perfil más alto de esta gente que busca el ransomware, que se han especializado en atacar hospitales, servicios sanitarios y bloquear hospitales. ¿Habéis oído alguna vez de alguno de los hospitales aquí en España que ha sido hackeado? Pues la verdad es que no tenía mucha idea. Yo conozco, bueno, un par de personas que conozco que trabajan en el hospital de Valencia y sufrieron un ataque, les bloquearon. Aquí en Valencia les bloquearon también todo el sistema informático y estuvieron un par de días para recuperarlo. Sí, claro, al final es lo que hacen, ¿no? Algunas veces aparece también noticias en la televisión, ¿no habéis oído nunca que se ha hackeado páginas web del ministerio y han robado 1 millón de datos personales de particulares y tal? Sí, lo he visto alguna vez, sí. Yo por lo que he estado viendo, cuando consiguen atacar una empresa grande, más o menos ellos lo que utilizan son los datos públicos de la empresa de facturación para hacerse una idea de lo que les pueden pedir de dinero. Es decir, si una empresa, por ejemplo, factura 1 millón de euros al año, pues le piden normalmente pues, un 1%, unos 10.000 euros. Si factura 100 millones o más, pues entonces le piden más dinero. Intentan ir ahí un poco. Sí, sí, depende de todos los ingresos de las empresas, al final. Luego la extorsión esta que hacen, bueno, has dicho que dejan un fichero, lo que hacen, encriptan los discos, ¿no? Y les dejan un fichero con instrucciones para recuperar, Sí, para recuperar los datos, exactamente. ¿no? Les dejan un archivo y así inician... es un archivo como de rescate, ¿no? Siguiendo las instrucciones, conseguirás la información otra vez. Normalmente el dinero lo suelen pedir en criptomonedas y sistemas así ocultos, ¿no? Sí, sí, nunca lo piden en dinero limpio, tal cual, así. ¿Y dónde está más extendido este tipo de hackers? ¿O dónde se mueven? ¿En qué lugares geográficos? ¿Por todo el mundo o en algunos países más que en otros? A ver, se estima que más de Bon dia de nou, anem a continuar en el podcast que vam fer fa un parell de dies, Ciberdelitos. Tenim així els alumnes de primer de batxiller. Bon dia, Joan, què tal? Bon dia. Què tal, Marwa? Bé. Com estem, Pepe? Bon dia, molt bé. I tenim així també Adam, què tal? Bon dia, bé. Pues anem a començar parlant de la investigació que s'ha fet en esta serie. ¿El episodio que tú estuviste investigando? Operación intermediario. Operación intermediario. ¿Cómo funcionaba esto? ¿De qué trata? Pues este episodio muestra cómo funciona una red organizada de ciberdelincuencia internacional que engaña a las víctimas mediante técnicas de fraude digital. Mediante técnicas de fraude digital, Sí. hacían ciberestafas. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, venta de productos, venta de cursos, ¿qué tipo de productos es lo que se vendía? Falsos permisos de lotería. Ajá, Estafas falsos amorosas. premios de lotería. Claro. Eso es típico, ¿no? Esos anuncios que te llegan al correo electrónico, ¿no? Usted ha sido premiado con tal cosa. ¿También hacían de tipo herencias o otro tipo de cosas similares? No, hacían estafas amorosas también. Estafas amorosas. Del estilo de, supongo, de dame dinero para que vaya a Sí. verte porque estoy en el extranjero, cosas así. Sí. Muy bien. Podemos protegernos. Ajá. por ¿Cómo nos podemos proteger? Sí. No confiar en correos sospechosos. Bon dia de nou. Anem a continuar en el podcast que vam fer fa un parell de dies, Ciberdelitos. Tenim així els alumnes de primer de batxiller. Bon dia, Joan, què tal? Bon dia. Què tal, Marwa? Bé. Com estem, Pepe? Bon dia, molt bé. Tenim així també Adam, què tal? Bon dia, bé. Pues anem a començar parlant de la investigació que s'ha fet en esta sèrie d'episodis que hi ha en RTV Play de la periodista Esther Paniagua, ¿vale?
Bueno, començarem en Operación Vacaciones. ¿Qué es Operación Vacaciones? Operación Vacaciones fue una investigación que rodeaba delitos de suplantación de identidad, estafas en alquileres. ¿Alquileres vacacionales? Sí. Suplantación de identidad y estafas de alquileres vacacionales. Cogían, ¿Cómo era la operativa? ¿Cómo funcionaba? cogían la identidad de una persona y se hacían pasar por otra persona y llamaban al que alquilaba la vivienda. Entonces les enviaban un correo de un enlace tipo de que les iban a dar la entrada de dinero para alquilarlo, pero en vez de él pagar, hacían que el dueño de la vivienda le pagara a él con un enlace. Con un enlace conseguían que le pagase el dueño de la vivienda directamente. O sea, Sí. como que se metían por en medio y cobraban ellos lo que tendría que haber cobrado la persona que alquila, ¿no? Cobraban lo que tenían que Es pagar. decir, le robaban el dinero a la persona que quería alquilar y no le llegaba al que alquilaba Exactamente. ¿Y esto en qué países se ha dado? ¿Es en España? Eso en España y eran estafas que provenían del este de Europa, como por ejemplo Rumanía. ¿Podéis hablar un poco de la investigación policial? ¿Cómo fue la cosa? Adam, ¿tienes alguna cosa de esto? Pues debido a las investigaciones de los policías, por las denuncias y por el seguimiento de los pagos, pudieron rastrear los datos digitales con IP o cuentas y la relación entre las distintas cosas. ¿Consiguieron coger alguna parte de la trama? Pues no recuerdo muy bien, pero eh, algunas investigaciones salieron con éxito y otras no no tanto. ¿Se ha hecho alguna estimación de cantidades, de cuánta gente le han estafado, cuánto dinero? Sí, unas 50 víctimas que debido a las denuncias encontraron 50 víctimas y los que no denunciaron por miedo. ¿Alguna recomendación que se da en el programa para evitar este tipo de cosas? Pues no pagar desde plataformas inseguras, desconfiar de ofertas muy ventajosas, verificar la identidad del denunciante, o sea, asegurarse que es algo oficial y no compartir datos personales con terceros desconocidos. O sea, la gente, los delincuentes, a través de que las empresas o los propietarios de las viviendas de alquiler vacacional, no sé si había hoteles también, compartían datos, a partir de ahí es cuando les podían suplantar. Sí. ¿Y qué hacían? ¿Tenían una plataforma web o algo para anunciar las estafas? ¿O cómo hay alguna explicación sobre cómo funcionaban con esto? ¿Cómo conseguían ellos meterse en medio de la compra? ¿Era a través de una web o cómo? Mediante la creación de anuncios, ¿No? el uso de identidades robadas y la solicitud de pagos por Bizum. Ah, solicitaban los pagos por Bizum, ¿no? Sí. O QRs fraudulentos Que les también, llevaban a páginas web fraudulentas también. claro. Bueno, muchas gracias. Si acaso ahora vamos a pasar a otro tema.